Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Como es habitual, martes y jueves, en el ciclo 24 de Artículo 14, que comenzamos allá por el año 2001, siendo el programa político en la ciudad de Tandil. Les comento que todas las entrevistas completas, ustedes la pueden ver, por supuesto, ahora de 4 a 5 de la tarde, en vivo, en directo, como se dice normalmente, pero en nuestro Face, en el Facebook de Artículo 14, todo en letras, como digo siempre, Artículo 14, y también todas las entrevistas completas del ciclo 24 y todas las demás están en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es también en letras, Artículo 14 Tandil. Y por supuesto las redes sociales, ustedes en el momento que ustedes quieran observan, ven, analizan las correspondientes entrevistas del programa. La están viendo, yo más que una invitada ya diría que es una colaboradora o un miembro activo de este programa de Artículo 14, porque cada fecha que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra patria, la invitamos a la Tana Argeri. María, voy a decirlo bien, la vamos a presentar como corresponde. María Argeri, la Tana para todos. Sí. ¿Cómo andas, Tana? Hola, bienvenida, gracias por estar. No, gracias a vos. Hola, buenas tardes. Tana, vamos a hablar un poco del 25 de mayo de 1810, con todo ese contexto histórico, porque por ahí hasta podemos llegar a creer que un grupo de jóvenes en esa época, en ese mes de mayo, dijo, ¿qué podemos hacer? Porque eran todos acomodados, ¿no? Creo que sí. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a hacer una revolución. No fue así la situación, para nada, lo vas a contar. Y también, si tiene algo que ver, si no comenzamos un poco haciendo una mención a quien Manuel Belgrano la denominó la madre de la patria. Belgrano le dijo que era la madre de la patria y que ahora hay un poco del conocimiento, y va a haber un poco más cuando los veamos, ¿no? En los billetes de 10.000, ¿quién es esa mujer que Belgrano dice es la madre de la patria? María Remedios del Valle. Y obviamente está bien vinculada al contexto político, militar, de la Revolución de Mayo, ¿no? De la Revolución de Mayo. Cuando por ahí, o sea, le anunciamos así, o sea, primero le da el nombre de la capitana, Belgrano, y la madre de la patria. En realidad ella, como no fue una excepción, fue una mujer extraordinaria, pero las mujeres luchaban, ¿sí?, en los combates, o sea, eso lo sabemos. Lo que pasa es que después, cuando se buscan los datos y se escribe la historia, estamos ante un pensamiento diferente, supongamos mitad del siglo XIX, diferente
donde ya decir que las mujeres combatían, decir que eran fortineras, decir que, en España hay una famosísima, la monja Alférez, que terminó alférez, bueno, y de cosas así, está lleno. Mujeres que combatieron en México con Hernán Cortés, que combatieron por todos lados. Pero cuando se va a escribir eso, si vos querés ser moderno, en 1850, 1860, ser moderno, era que la mujer empezara a conservar un comportamiento diferente, porque eso otro era de paisano, eso otro era antiguo, era lo que había que superar. ¿Era como que había que ponerlo debajo de la alfombra? Esconderlo un poco, porque ¿qué pasa? Todo esto se da, ya vamos a ver el contexto napoleónico, ¿no? Y el Código de Napoleón, una de las cosas que hace, también para disciplinar, primero las echan de la Revolución Francesa, las echaron. Pero con amplia participación de la mujer. Sí, pero las rajaron, claro. De la convención las rajaron, claro, las echaron. Claro. Y después hace un código civil donde la mujer casada pasa a ser una menor de edad, como un chico de 4 años, ¿sí? Bajo la potestad del marido. Y acá el Código de Vélez copia exactamente eso. En 1869, 1871, que se empieza a aplicar el Código Civil, está con eso. Entonces ya hay una idea. Perdóname, de que si vos... Te voy a cortar un cachito, sí. Tana. Ese Código de Vélez Sarsfield. Sí. ¿Atrasaba entonces para la época? No, es el moderno. Ah, es moderno. Sí, claro, lo que había que hacer era mandar a las mujeres a la casa. Mandar a mujeres a la casa, porque ¿qué pasa? La antigüedad y las formas medievales y todo esto, y sobre todo en el mundo hispano eran reinas, duquesas, marquesas, condesas. Escúchame, los movimientos de comuneros en España mataban al marido. Una mujer española que se preciara de tal... mataban al marido, y más si era una señora, digamos, si el marido era, digamos, de cierto nivel, de la nobleza, aunque sea la nobleza baja. No, más baja, pero un hidalgo, ¿sí? Que es la nobleza más baja, lo mataban en combate, se subía ella al caballo y ella conducía los soldados del marido para adelante. Y hay toneladas de casos de esos, hay montones, escritos y conocidos. Entonces, acá yo creo que no las rescatan por eso, pero abres un archivo y ahí están. Entonces las quieren mandar a la casa. Y porque esto es antiguo. O sea, de paisanos era que las mujeres tuvieran un Belgrano la reconocía. Belgrano la reconoció, y eso que Belgrano ya era un ilustrado y conocía, pero él la reconoce porque vamos a ver que esta mujer sale con su marido y 2 hijos en un, digamos, en un regimiento de, que era uno de los cuerpos militares que va con Castelli al norte, ¿sí? Ahí nomás en el momento de la Revolución. Y desde allá, desde ese momento, se queda varios años. Entonces, va con Castelli al norte, y está la terrible derrota de Huaki, que fue terrible, tremenda derrota, y ella, como puede, qué sé yo, ahí muere el marido y sus 2 hijos. Y se sigue quedando en el norte, en el combate, digamos, en todos los combates. Se conecta hasta con gente, digamos, con los que hacían guerra de guerrillas, con gente de Güemes y claro, con otros. Y y cuando en medio ya estaba Pueyrredón en ese momento, y era el desastre que había hecho Castelli en el norte, porque había caído mal al pueblo común, le había caído mal el comportamiento de Castelli. Bueno, y entonces, cuando se da el éxodo jujeño, que lo hace Belgrano y qué sé yo, ahí para atrás ella está en esa. No hay mucho dato sobre ella, lo que hay es algo que tiene que ver con la ideología de este tiempo. Era negra, te dicen así, era negra, era pobre y era mujer. No. Eso ahora, con tu cabeza de siglo XXI, con tus reivindicaciones siglo XXI. Pero la gente en 1810 no pensaba así, de esa manera, porque la vida era otra cosa. Diferente, distinta, claro. Era otra cosa. Era otra vida. Yo me juego como hipótesis, no manejo, no hay documentos así sobre ella mucho. Me juego que como hipótesis era una mujer de prestigio. Si era negra o no, había montones de libertos que eran
vecinos de Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo que era esclavo, pero la relación de la esclavitud, esclavo es una condición jurídica. Sos una cosa. Si sos un liberto, No. se ve, ¿viste? Se ve. Así que tiene que ver con esto. No hay mucho documento, no hay nada, ella combate y se ve que en algún momento, después de 6, 7 años, ¿sí? Cuando el límite queda en Jujuy porque se perdió el Alto Perú, vuelve a Buenos Aires, destruida porque la batalla de Vilcapugio la agarraron y a Yohumba también y le dieron mucho, y vuelve a Buenos Aires y no, como que se quedó sin vínculos en Buenos Aires, mendiga, lleva a vender empanadas fuera de las iglesias o va a la Plaza de la Victoria, a la Plaza de Mayo, pide y no le dan mucho, hasta que un día el general Viamonte la ve y la reconoce. Ah, claro. Porque con Viamonte también luchó. Ajá. Con Viamonte luchó, con Eustoquio de Asvele también luchó. O sea que la conocían. Y la conoce, entonces hace un pedido, estamos 1827, 28, 18, a la legislatura, qué sé yo, y se lo entregan. Y después, en el cortos meses que Viamonte fue gobernador de Buenos Aires, le reconoce y le entrega, digamos, un dinero. Le digamos, da un cargo por un... claro. Sí, el cargo, y después ahí nomás el cargo la pasan a sargento mayor. Y después cuando viene Rosa le da más dinero todavía para que viva y en 1847 muere. Pero se ve, yo jugaría que era una mujer, en el tiempo que ella era joven en Buenos Aires, una mujer de prestigio. En el sentido, digamos, de su actitud de irse y quedarse. Porque no es que, me mataron el marido, vuelvo. Retorno, y claro. se quedó, sí. Se quedó. Siempre a ver, es un héroe de la patria. Una heroína de la patria, una sí. heroína de la patria. Y está bien, sí está bien, porque ya hubo otras mujeres. La reconoce la historia, no ahora con estas cuestiones, pero yo recuerdo que algunos libros que uno, primario, secundario, jamás se mencionó. No, porque están en ese, todavía los que escribían, yo te digo los del 19, los libros que nosotros leímos los escriben en el 20, y ahí peor todavía, ya hay una imagen hollywoodense de la mujer, que no nada que ver con nuestras ancestras inmigrantes o las paisanas de acá, criollas, no tenía nada que ver, pero ya no solo, bueno, a la mujer, por ejemplo, que era una menor de edad, en el Código Civil en 1871, hay en tiempos 1926, en tiempos que era el gobierno de Alvear, hay una ley que restablece los derechos civiles de la mujer casada. ¿Sí? Porque imagínate, de conducir estancias en Argentina, pasaron a que no podían hacer nada, no podían testificar en juicio, no podían firmar, no podían hacer nada sin permiso del marido. Y entonces recuperan eso. Pero hay una onda de la mujer hacia el siglo XX, más o menos hollywoodense, donde la mujer tiene que ser sensible, romántica, quietita, no abrir la boca, no esto, no aquello, y soñar. ¿Sí? Ya estás en otra cosa. Ya está. Pero tiene que ver con los tiempos modernos, porque eso, de esas mujeres, por ejemplo, que en caso de una guerra agarraban el sable, no, eso es pueblo ordinario. Es esto, un poco esto. La Revolución de Mayo, aquel 25 de mayo de 1810, estamos en un 23 de mayo. Sí. Pasó el Cabildo Abierto. Pasó ¿no? el Cabildo. No me invitaron, pero bueno. pero pasó el Cabildo Abierto. ¿Cómo se viene gestando? Porque el tema no es que mirá, se levantaron para hacer No, es complicada la cosa. Incluso hoy, por ejemplo, que hay datos por todos lados, ¿sí? No se analizan los datos. O sea, vos tenés Argentina, o ponele que en vez de Argentina sea, no sé, Brasil o que sea Perú. Tiene un contexto político y hay un contexto internacional y tienen los datos, pero no los analizan. Las grietas y todas estas pavadas. Entonces, acá hay que mirar el contexto internacional en que esto se da. Y tiene que ver fundamentalmente con
estos mecanismos de ida y vuelta y de peleas entre España, Francia e Inglaterra, ¿sí? Por ejemplo, cuando las colonias norteamericanas, acá hay un contexto internacional, o sea, se rebelan contra Inglaterra, Francia los ayuda y España también. Les manda dinero, les manda España, les manda municiones, les manda fusiles, les manda de todo. Gente. Y los franceses, y los franceses también. No, sí, claro. También. Los piratas le mandan. Franceses De todo le mandaron, a los yanquis le mandaron de todo, ¿sí? Y entonces, claro, se complicó la cosa, ¿sí? Y se independizan. ¿Viste? Después viene toda una guerra, un lío entre España y Francia con Gran Bretaña, ¿no? O sea, terrible conflicto por esto. Pero pensemos, eso de un lado. Del otro lado, pensemos, los ingleses están desarrollando la industria, ¿sí? Que es todo un asunto el del desarrollo industrial. Se quedaron sin un país que les provea, ¿sí? Desde azúcar, tabaco, no sé, lo que quieras, ¿sí? Para poder manufacturar, cuero o lo que sea, para poder manufacturar, y al quedarse sin eso tiene que salir a buscar otro lado, otra cosa, ¿no? Entonces hay todo un camino por ahí. Y por el otro lado estalla la Revolución Francesa, o sea, está todo este tema de la Revolución Francesa y la libertad, la igualdad, la fraternidad y todo lo que implicó todo este movimiento. En medio de la Revolución Francesa, bueno, sabemos, golpe de Estado, Napoleón, y ahí empieza el imperio. Napoleón a pelearse con media Europa, y entre esas cosas ingresa a España, ¿sí? Derroca al rey, al monarca, y a su hijo Fernando, y se lo lleva para Francia, ¿no? Entonces lo coloca a su hermano, el Pepe Botella. Sí, dice, los españoles te dicen que era Pepe Botella porque sí. le gustaba el trago. Sí. O Pepino Botellita también le dicen. Bueno, entonces... Era de buen beber. Era de buen beber el Pepe. Entonces, ahí hay un Consejo de Regencia y la Junta Central de Sevilla, ¿no? Entonces, a ver si esto... Mientras tanto, ¿qué va pasando en ese contexto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que diseña Inglaterra en este contexto? Y una de las cosas que hace es decir, vos me hiciste esto con, digamos, mis colonias, y entonces yo ahora, y fue cuando invade el Río de la Plata. En realidad invaden desde el lado de Buenos Aires. Y los porteños, en ese contexto, los porteños no se quedaron en el molde, digamos, no estaban organizados, no tenían grandes ejércitos, se trabajaba con la milicia, ¿sí? Con la milicia de los cabildos, y claro, fue necesario irse al campo y organizar, ¿sí? Entonces Pueyrredón, Liniers se fue a Montevideo y desde allá organizó, y entonces, a ver, todo cómo confluían para sacarse a los ingleses de encima, ¿sí? ¿Cómo se podían sacar a los ingleses de encima? Y lo logran porque los se ingleses levantan. pensaron o tenían la idea de que venían al Río de la Plata y se quedaban. Yo creo que se quedaban, me parece, no sé si pensaban ocupar todo el territorio, pero sí el puerto, sí Buenos Aires. Buenos Aires sí. Ahora, en realidad creo que las dos orillas, porque o sea, se da esto, y bueno, y vos fíjate, otra de las cosas de los contextos ingleses es que como venía la revolución, estaban con la revolución industrial, Inglaterra, la gran vendedora y traficante de esclavos, declara el fin de la trata negrera, ¿sí? Y prohíbe los barcos que lleven esclavos. ¿Por qué? Porque está en el negocio de conquistar África. Entonces necesita mano de obra. Y entonces se acabó. ¿Cómo hacía para conseguir esclavos? Algo muy simple, porque esto no se dice cuando se habla de la esclavitud. Solamente se habla del que transportaba los esclavos y de los esclavistas. Los jefes en África vendían a su gente, el que no se llevaba bien o no lo querían o no sé qué, o por armas, que les cambiaban por armas, por bebidas, ¿sí? Y por otras cosas industrializadas. Entonces, y se llevaban los esclavos, ¿sí? Eso. Pero ahora decretó el fin de la trata,
el fin de la trata, y entonces estamos en una Inglaterra que busca y rumbea para ese lado. Bien, en la entrada, por ejemplo, cuando entra Napoleón en España, ahí hay un, digamos, militar joven, que es San Martín, Claro. sí, de chiquitito. Sí, a mí a veces me asombra cuando dicen, ay, pero casándose en el siglo XVIII, XVII, XIV, una chica que se casa a los 14 años es una nena hoy. No existía el concepto de adolescencia. Una nena. ¿Y a qué edad creen que los pibes ingresaban al A ejército? los 12, 13, ¿no? 11, 12, claro. 12, 13. Y bueno, y ahí era un oficial del rey. Él era un oficial del rey. Y entonces estaba metido en todos estos combates, ¿no? Entonces todos estos combates, y hay batallas que ganaban y batallas que perdían. Una cosa es Bailén, ¿sí? Y otra cosa, otras batallas cuando empiezan a perder. Y entonces, y va esto a cuento porque hay en este momento un intento de desprestigio de los próceres, de los padres de la patria, un intento de desprestigio. Yo lo veo cuando circula por las redes, ¿no? El otro día había un video de una señorita que no sé si quería hacer la intelectual y decía, sí, porque ¿a qué no saben en la pelea ahí cerca de Extremadura, cerca de Portugal, quién combatió con Bereford, que fue el que entró al Río de la Plata? Y sí, o sea, hay una fuerza que la comanda, es inglesa y portuguesa, y del lado de España, del lado de los militares del rey, está San Martín. Y sí, pero escúchame, vas a desobedecer Bueno, entonces está él ahí. Ahora, claro. si sacás todo de contexto, estamos Sí, complicados. todo ¿no? el contexto, si no entendés qué pasó. Claro. Y otra de las cosas es la alianza que hay que remarcar siempre, Inglaterra-Portugal. ¿Sí? Muy marcada la alianza Inglaterra-Portugal. De hecho, cuando Napoleón invade España y avanzaba sobre Portugal, los barcos ingleses trajeron, ¿sí?, la Casa Real a Río de Janeiro. ¿Sí? Ah, claro, sí. Bueno, entonces Juan VI y la Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, están acá. Entonces ahí tenés ese otro panorama que ya cambia la cosa. Inmediatamente tenemos una invasión sobre la banda oriental. Y ahí nomás, al toque está la invasión sobre la banda oriental. Entonces tenés ese problema, tenés el problema inglés y hay otros problemas más que dónde se cocinaban. Yo me pregunto si hoy es un lío internacional, en aquella época impresionante, dónde se cocinaban los arreglos, porque cada uno tenía una idea acerca de cómo funcionaban las cosas. Francisco Miranda, que es el precursor de la independencia, de bla, 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 que estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en las revueltas de la Revolución Norteamericana y todo, parece que había hecho un acuerdo finalmente con los ingleses. Y entonces le decía, tomar el Río de la Plata era uno de los proyectos, dicen, de Miranda, uno de los proyectos, y el otro es dar la vuelta y tomar Perú por vía Chile. Incluso había un inglés que había dicho, no, para tomar Perú no hay que entrar por Buenos Aires, o sea, yo entro por Buenos Aires, tomo Buenos Aires, me quedo ahí, después te mando un ejército por el norte, por nuestro, digamos, el rumbo Tucumán, Jujuy. No, ese no, vayan por Mendoza, decía. Entonces, ya estas cosas estaban. Había un contexto internacional que era complicadísimo. Un contexto internacional muy complicado. Y, claro, hay que entender que esto lo va armando un grupo de gente, un grupo de militares, muchos de ellos habían nacido acá y habían estudiado en España, muchos, ¿sí? O habían estado en la Escuela de Nobles de Madrid, habían estado en toneladas. Sí, vinculación muy estrecha. Vinculaciones muy estrechas. Claro, lógico. Entonces, aquí hay, digo, como idea general, y después vamos a los sucesos que es Buenos Aires. Como idea general, que la tiene Belgrano, la tiene San Martín, que son los que más pensaron qué hacer con esto, no es de
terminar con la monarquía y convertir esto en una república. Si no, la palabra era independencia. Lo que ellos tenían en la cabeza era la independencia, ¿sí? Después, ¿cómo se organizaba América? Otra cuestión. Pero el problema era la independencia. Había que ver cómo estaba funcionando estas sociedades. Pero la independencia era eso, era una obsesión en ellos. Primero la independencia. Incluso, perdóname, ¿debido a que tenían esa obsesión? Claro, porque tenían proyectos, había proyectos, qué hacer con América. Era un tiempo que había que liquidar las colonias. O sea, se usaba porque venía revolución industrial para que cada uno comerciara libremente con el mundo, ¿sí? Entonces, era esta idea de sacarse, que los Borbones habían tomado y hecho más fuerte, el monopolio que no te dejaba comerciar con otros países, ¿sí? No se podía comerciar con otros países. Entonces, poder no solo comerciar, sino que vos lo decidieras y no lo decidiera una casa real en Europa. Porque la idea era la independencia. Ahora bien, ¿qué tipo de independencia y cómo? ¿Sí? ¿Qué tipo de independencia y cómo? Y entonces, claro, una cosa es cómo lo pensás como estrategia y como teoría, y otra cosa es cuando vos te encontrás con la gente real. Con la práctica. Con la práctica, porque lo que habían hecho los Borbones era convertir los reinos en colonias. Y ya llevaban 100 años que realmente yo siempre me preguntaba, y lo he dicho 1000 veces, cuando estudiaba, me preguntaba, decía, pero ¿por qué no hubo una independencia en la mitad del siglo XVIII? Bueno, no estaba de moda independizarse ahí, pero era terrible lo que hicieron los Borbones. Entonces, otra cosa es la realidad americana. Todo esto era el contexto. Si Inglaterra se quedaba, si no se quedaba, esto era el contexto. En medio de todo eso, vos tenés la realidad, ¿sí? Y la realidad es que América hispana funcionó, a pesar de los Borbones de 100 años, como se había organizado en tiempo de los Austrias, los cabildos. O sea, España tuvo, les guste o no les guste, lo han dicho los grandes historiadores que han estudiado en España, como Pierre Vilar, ¿no? En España es el único lugar donde hubo una democracia casi directa, en tiempos medievales, y entonces en España, y seguía hasta el día de hoy, hasta ayer se estaban peleando por las autonomías de los pequeños pueblos, para decidir qué hace la vida del pueblo, o sea, el ayuntamiento o el cabildo. A ver, de hecho en el día 22 de mayo, aquel cabildo abierto está marcando lo que vos estás diciendo. Sí. Totalmente. Sí, porque el cabildo abierto era cabildo abierto, y a veces era la reunión de los cabildantes abierta. Este es el cabildo abierto. El cabildo abierto, Pizarro cuando fundó Lima estaba aquí, y cada cosa que hacía llamaba cabildo abierto. Entonces, eso es una forma, y el cabildo se organiza a partir de los vecinos. No son todos los habitantes de una ciudad, ¿sí? Y de su ínterla. Son los vecinos. Vecinos son los que la armaron, los que la fundaron, tienen que tener, propiedad, no pensar la propiedad como hoy, sino asentamiento, ¿sí? Comercio, solar poblado. Claro. Significa, vos tenés que tener una casa, después que te dedicás, no sé, pero vos tenés que tener, y no te podés ir. Si vos te vas 3 años, 4 a otro lado y no quedó nadie ahí, ya dejaste de ser vecino. Entonces, tenés que estar ahí, y los cargos anuales, a veces o cada 2 años, se elegían los cargos de los cabildos, ¿sí? Entre los alcaldes, los regidores, vos tenés ahí, conducía, los vecinos conducían su vida. Entonces te encontrás con los cabildos. Era una forma de democracia. Claro que sí. ¿Y después qué pasa? Después nos vendieron ahí en el medio de la Revolución de Mayo y toda la Revolución de Independencia, viene a comprar el federalismo, que es yanqui. ¿No vieron el federalismo que había en los cabildos? Lo que pasa es que, claro, que el cabildo, el federalismo lo acomodás, ¿viste? Lo acomodás, y el cabildo no. Porque el cabildo tiene diferencias, tiene un cabildo de una forma, del otro más allá de otra. Y depende cómo se den los vínculos, depende de la gente que esté. Tenés gente mejor, tenés gente peor, cómo se dé.
como sea esa sociedad, ese No, es el no le podés Cabildo. bajar una línea tan estricta, no. Era No, diferente, cada no, uno era diferente. No, porque además todo el tema de la justicia, siempre que no fueran cosas criminales duras donde tenga que intervenir la audiencia, pero los resuelven los alcaldes. El alcalde de primer voto, ¿sí? Entienden cosas, digamos, criminales, pero que no sean Un crimen, determinado una nivel, claro. pasaba a la audiencia. Y el alcalde de segundo voto, más lo que hoy serían cuestiones civiles, ¿viste? Y después tenían los alcaldes de la hermandad, que eran para las zonas rurales y a veces en zonas periurbanas. Pero, digo, se resolvía ahí, ¿sí? Y entonces después tenías, qué sé yo, funcionarios de cabildo que controlaban los precios, controlaban la comida que entraba. Sí, hay cosas que... No, sí, estafas no. No, no se podía. No se podía. No se podía. Entonces, ¿De qué población estamos hablando Buenos en Aires, Buenos Aires? más o menos alrededor de 44.000 habitantes tenían en el 10. Ajá. En el 10. Tenía más o menos eso. De los cuales había bueno, si nos tomamos en cuenta lo que fue el Cabildo Abierto del 22, un porcentaje del 10%, alto sí, era más sí, o era menos. alto, sí. De invitados había un montón de invitados al Cabildo. Y los que pasaron la puerta y entraron, dice que son 250, más o menos, los que fueron Sí, efectivamente en la lista. En la lista, claro. En la lista, porque te hacían, te O sea, invitaban. eran como los representantes del pueblo. Era gente del pueblo, Claro. los vecinos del pueblo. Claro, Entonces claro. el Cabildo llamó a la vecindad y entraron esos. Pero, por ejemplo, invitaba, qué sé yo, por el consulado, por ejemplo, por el consulado fue Belgrano y 4 o 5 más. Por la audiencia fue Moreno y otros 4 o 5, ¿viste? Y después fueron comerciantes, fue gente que no tenía, montones de vecinos que no tenían una profesión declarada, abogados un montón. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta de este proceso histórico es que hay 3 profesiones que son determinantes en el hacer de la política. Si no, no entendimos nada. Lo militar, Sí. los abogados y los curas. Y los clérigos. Y los clérigos. Claro. Sí. Entonces, esos manejan, o sea, las leyes, la fuerza militar y las estrategias que van a ir planteando a ver cómo van a plantear la cosa. ¿Estaba muy marcado eso? Esas tres... no era que estuvieran divididos más de una vez. Un cura se terminó siendo, digamos, manejando un ejército. No. Y los abogados se subían arriba del caballo y también Castelli uno de estos, Belgrano uno de estos, Moreno es uno de estos, ¿sí? Entonces, el planteamiento la idea era independencia. No querían al Pepe Botella, ¿sí? No querían seguir... Pepe Botella, el pariente de Napoleón. El pariente de Napoleón, y no querían tampoco... por ahí usaron, y eran muy conscientes que estaban usando, la máscara de Fernando VII, ¿sí? Para no ser tan alevoso. Pero había muchos que sabían que era una farsa, ¿viste? Sabían perfectamente que era una farsa. Y otra cosa, o sea, era la independencia, fundamentalmente la independencia. Entonces, el problema es el problema de los cabildos y las diferencias que hay en los cabildos. Y vos fíjate que Buenos Aires desde 1776 era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, en este sentido, asume, digamos, el lío se arma ahí porque ahí estaba el virrey. Y en el único lugar, digamos, de acá de América del Sur que le dan una patada al virrey que se la da el cabildo, es Buenos Aires. No, usted acá no. No, junta con usted, no. Sí, Primero armaron una junta, te toma el buque, afuera, querido. ¿no? Sí. Se fue a Córdoba, era... No, ese fue Sobremonte. Sobremonte, bueno. Sobremonte, sí. No, Anduvo girando. no. Sí, anduvo girando, después giraba un poco por todos lados. Por ahí a lo mejor viajó a Córdoba, pero andaba por Uruguay y andaba girando. Bueno, entonces... O sea, no quisieron la imagen del virrey, claro, digamos. el tema acá de la Revolución de Mayo es que tiene los frentes abiertos, es el norte, o sea, y allá está Potosí, las minas de Potosí, el norte, el lado chileno, que es terrible, entre una guerra civil terrible, y el problema del Río de la Plata con los portugueses primero, con los portugueses. Entonces, ahí nomás, en el año 11, o sea,
Portugal invade la banda oriental, ahí nomás, o sea, tiene ese problema. Y ahí está, ¿me entendés? Donde empieza a dar vueltas Artigas, a armar más lío del que había. Decía, sí, no, yo vos sabés que no lo quiero y lo digo en todos lados, no lo quiero. Y sabés una cosa, ¿No podés ir a Uruguay? San Martín, no, si yo los quiero, Uruguay una cosa, sí. Artigas otra. No, San Martín no se lo bancaba tampoco. Ah, ¿tampoco se lo bancaba Artigas? Porque, ¿qué pasa? Lío que montaba Artigas desparramaba todas las estrategias que estaba teniendo con el directorio para poder pasar el ejército por la cordillera de los Andes. Entonces, lío que armaba Artigas, había que poner hombres, fuerza, dinero, etcétera, en sostener el Río de la Plata. Era, digamos, un desquicio, un descontrol. Lo que hacía era un verdadero descontrol. Entonces, tenés esto y tenés, por ejemplo, el gravísimo problema que es el norte, ¿sí? Y ahí inmediatamente va Castelli, bueno, primero, hace todo porque hay una reacción de Liniers, cuando en 1808 invaden, digamos, Napoleón, y entonces Liniers, que era francesa, y desconfianza, parece que hubo un enviado de Napoleón y habló con él, pero él respondía a España, y seguía respondiendo a España, y lo hace desde Córdoba, y bueno, y termina fusilado con otros, ¿viste? Y el camino es el camino del norte, ¿no? Que un poco es el camino que hace María de los Remedios. Ese camino hay que salir para el norte, entonces primero Castelli hace cualquier desquicio allá, bueno, termina Pueyrredón, primero Belgrano va para el lado de Paraguay, o sea, las cosas estaba calma, ahí podías tener 3 o 4 opciones, o estabas, digamos, con el gobernador que quería, digamos, seguir con Fernando VII, o estaba los que decidían, no, nos pegamos a Buenos Aires, y los otros que querían independencia. Pero Paraguay era tranquilo, en ese momento estaba tranquilo, y era también un freno en la entrada brasileña. Era un freno en la entrada brasileña. Entonces, rumbea Belgrano para el norte, ¿no? Y allá es donde la conoce. Y entonces va hasta Jujuy, y eso era un desastre. Después de la batalla de Huaki, empieza a idear, estaba todo destruido, empieza a idear el éxodo jujeño, ¿no? Y la gente le responde, tiene que levantar el ánimo de esos ejércitos que estaban destruidos, y logra que el pueblo jujeño haga el sacrificio de llevarse todo lo que no podía marchar en caballo, en mulas o en burro, había que quemarlo. Claro. No había que dejar. Entonces van para Tierra Tucumán. arrasada. Tierra arrasada, y van para Tucumán. Sí. Y ahí en Tucumán, ahí Belgrano desobedece lo que le dice el triunvirato, porque el triunvirato morenista, ¿viste? Le ordena a Belgrano dejar el norte. Me hace acordar cualquier responsable de hoy. Dejar el norte y que se las arreglen, más o menos así, y venite para Córdoba. Allá en Tucumán había una fábrica, dicen algunos, era como talleres donde se hacían fusiles y armas y qué sé yo. Traete todo eso a Córdoba y salí de allá. Claro, donde pasaran Tucumán estaban en Buenos Aires en 2 minutos. Y entonces Belgrano les desobedece, se queda en Tucumán, y empieza a hacer maniobras de distracción, porque había personas que iban y miraban, digamos, agentes secretos, espías. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Él hace como un rumbeo que se va hacia Santiago del Estero y no se sabe dónde, y bueno, y entonces, y manda, digamos, a otros de sus lugartenientes, y después habla con el pueblo tucumano, y el cabildo de Tucumán le dice, venga para acá, venga, y le habían conseguido más combatientes de Catamarca, combatientes del campo, qué sé yo, y arman toda una cosa así para disimular, esconden todo en pozos que hacen, digamos, los cañones los esconden en pozos para que entren, y finalmente dicen los que saben, yo no de asunto de combate militar no sé nada, pero dicen los que saben, que fue una de las batallas campales, a campo abierto, y que gracias a la batalla de Tucumán, claro, se salvan las provincias del norte. Y entonces el triunfo en Tucumán fue impresionante, y ahí la tenemos a Remedios.
En esa batalla. En la batalla de Tucumán también. Y entonces ahí cuando Está Belgrano... muy bien, ahora, para decir quién era Remedios, sí, no, le reconoce. claro, ahí está Ahí- en el billete junto Sí, a ahí le Belgrano, reconoce, claro. Belgrano le reconoce la tarea que hace, pero además hizo tarea, no solo de cocinar, de hacer enfermería, o sea, de todo, y de combatir. De combate. Y de combate De también, combate, de sí. combate. Bueno, y entonces ahí, él, gracias a desobedecer a los delirios que le planteaba el triunvirato, entonces logra ahí, y de ahí marcha camino de Salta, y ahí se da La cuenta, otra. porque muchas veces iban militares muy modernizados, llegan allá, y esto de la guerra de guerrillas de los paisanos de Salta y sus líderes ahí de las provincias del Alto Perú no les caía, porque eso no, y Belgrano ve que eso funciona. Y entonces, bueno, gana la batalla de Ahora, Salta. la mente de Belgrano era Sí. impresionante. Y también tenía a un estratega que por ahí lo rescata Tulio Alperindón, y viste que fue Dorrego. Dorrego era un estratega interesante y ha salido deslucido del cuento de... ¿Ves? Ahí tenés... lo han deslucido en los relatos históricos a Dorrego. Era un grande estratega. Lo que pasa que él después estaba peleado por la forma en que planteaba la independencia, terminó peleado con muchísimos, ¿viste? No lo quería nadie, y no lo quería tampoco la gente que venía del lado de los portugueses, no lo querían, ¿viste? Y ahí vino Juan Lavalle, de allá venía, de Montevideo, cuando lo mata. Pero era un estratega, sobre todo era táctico. O sea, en una batalla te podía cambiar. Incluso Belgrano reconoce que si en Ayohuma, o no me acuerdo si era en Vilcapugio o Ayohuma, las dos que pierden, si hubiera estado ahí Dorrego en una de esas, hubiera sido algo un poco diferente. La cuestión que, bueno, pierde Vilcapugio, pierde Ayohuma, en Ayohuma fue terrible porque los masacraron, la gente, imagínate que no era de ahí, no sabía cómo volver, Sí, pero ¿viste? revierte todo, creo, en Tucumán. Sí, Tucumán fue... Entonces, ¿esto qué pasa? Después de la batalla de Tucumán, el límite quedó en Jujuy. Claro. Terminó quedando en Jujuy, y sobre todo por la tarea que se daban de la guerra de guerrillas. Incluso San Martín se lo reconoce, la guerra de guerrillas que hacía Tana, los salteños. como para finalizar, te digo Sí. y te pregunto, contanos un poco cómo era esa vida Esa del vida, pueblo y en hay- 1810, Sí, porque y hay- estaban los que participaban realmente en Sí. todos estos procesos, pero también había gente Sí. que trabajaba, no hacía nada, Y cocinaba, no sé. Sí, y ahora te cuento, y antes de eso me quedó una cosa importante para decir, que si bien San Martín y Belgrano y otros más, ellos dos, eran en un principio de base republicana, querían la independencia organizar, cuando conocieron el Alto Perú y cuando conocieron Chile, el proyecto, pensaron en una monarquía. Y en una monarquía, primero no una monarquía delegada como la que había, sino el estilo de lo que terminó siendo Brasil. Se fueron los reyes y dejaron a su hijo. Su hijo era absolutamente independiente y creó un imperio. Y pensaban armar todo un imperio de la América Española del Sur y asentar una monarquía con base en el Perú. Porque el Perú, San Martín se dio cuenta que no había modo de gobernar eso, les conflicto, modo de gobernar todo esto. Y Belgrano, en el año 15, fue enviado a España a ver si el hermano menor de Fernando VII podía ser el infante que se hiciera cargo de esto. Y allá fue complicado, dijeron complicado que no, y tuvo una conversación con los, ¿cómo es? En el Congreso, con los congresales de Tucumán. Y entonces ahí es cuando él dice, bueno, esto no se puede, pensemos en un Inca. Pensemos en un Inca, y terminó en república. Y un poco, el tema de república es porque se metió Inglaterra detrás de esto, y fueron las influencias de Inglaterra, no la fuerza, imagínate esa fuerza. ¿Cómo vivía la gente? Y bueno, mira, la gente vivía como cualquier lado, sembraba, porque acá se piensa que se vivía solamente de ganadería, no. Sembraba, tenían atahonas, y como bien muestran los trabajos de Juan Carlos Garabaglia, era más importante el diezmo agrario que el diezmo de Cuatropea, ¿sí?
y entonces este contacto directo entre la ciudad y la campaña, y por formación de cada cabildo en su origen, tal cual, la formación española y las leyes españolas, un vecino tenía solar poblado en la ciudad, después tenía una chacra en las afueras de la ciudad, porque así era, y después tenía esas suertes de estancias sin alambrado que eran donde se criaba el ganado de alto porte. Claro. Bueno, y era una campaña que estuvo más o menos tranquila. Cuando se desata la independencia, la campaña enloquece. La campaña enloquece y cualquiera era líder y cualquiera combatía y cualquier cosa, ¿sí? O sea, es todo una conflictividad, bueno, una guerra civil que va a durar 60 años, ¿sí? Y muchas veces no, cuando damos clase nos olvidamos que hubo una guerra civil. Sí. Tremenda, pero tremenda. Y después, acá en esta zona había esclavos, sí, Inglaterra desde la época de los Borbones tiene la exclusividad del asiento negrero. Tenía la exclusividad, había el siglo XVIII, había mucho, digamos, había esclavos, pero no había en esta zona plantación. Entonces la vida de los esclavos era diferente. Normalmente los varones eran capataces de estancia y a veces cuando el patrón maltrataba a su esclavo, se iba y se quejaba en el cabildo. Mire que me hace esto, mire que no me da de comer. Iba a quejarse a cabildo, ¿sí? Y entonces, y las mujeres hacían tortas fritas, eso llevaban, ¿sí?, a la iglesia fuera de la misa, y lo que nos han contado de la vida de esa esta Buenos Aires es de 1810. Capital del virreinato, ¿no? Sí, Estamos hablando. capital del virreinato. Era una capital realmente para la época al día, digamos, ayornada a lo que se vivía, o nos habíamos quedado, Europa era muchísimo más avanzado. No, vos sabés que desde Buenos Aires, como era en un puerto, mandaban a su gente y venían de España y conocían, mucho más que ahora. A los ilustrados los habían leído. Todo el que conducía algo, tenía un cargo militar o era un abogado, o tenía, ¿sí? Y lo que se discutía, y estaba esa sociabilidad llamada sociabilidad informal, en los cafés y todo, donde se leía y se debatían los libros de los ilustrados y de la gente de la época. Y los conocían, sí, los conocían. ¿Vos sabés que los conocían? Era una ciudad, primero medio chiquita la ciudad, cuando se convierte en la capital del virreinato, creció su población y se convirtió en un puerto interesante, ¿no? O sea, con muchos comerciantes. Sí, claro. Con muchos comerciantes. Creció el nivel de comerciantes. Pero, bueno, el comercio era por Buenos Aires y el asiento de la Armada Española estaba en Montevideo, ¿sí? Y la colonia de Sacramento siempre peleándose con los portugueses. Pero era la vida de esa gente, era así de tranquila. Imagínate, se escribían y las cartas se leían. Por ejemplo, vos recibís una carta, qué sé yo, que te manda un pariente que está en Tucumán. Entonces, vos no sabés leer, va y le llamás al cura que sabe leer y lee delante de toda la familia la carta, ¿viste? Entonces, así. Y otra de las cosas que hacía, por ejemplo, Manuel Belgrano, cuando fue a Paraguay, por donde andaba, agarraba tierra pública y la vendía. ¿Sabes para qué la vendía? ¿Sabes por qué? Entonces hacía escuela y tenía el sueldo, acá tienen, para pagarle a los maestros, ¿sí? Y entonces... gratuita debe ser la escuela, decía Belgrano, ahora lo matan, ¿sí? Gratuita la escuela, gratuita. Y entonces, varones y mujeres. Si en España no era que, por eso te digo, no las chicas, no, sí, no. A veces yo lo he dicho ya en artículo 14, en lugar de mencionar a tanta gente de afuera, el presidente de la República, ¿no? Sí. O el actual. Sí. Tendría que leer más a Belgrano. A Belgrano, incluso era un fisiócrata, pero el desarrollo de la tierra, pero también la industria y también el comercio. Moreno era más duro, digamos, en la cosa de comercio abierto, cuando, digamos, al lado de la representación de los hacendados, ¿viste? Él ya era un poco más duro en el tema de comercio abierto. Pero mucho menos prudente. ¿Saavedra por qué llega? ¿Porque era la fuerza militar más importante? Sí, no, Saavedra, mira, era un vecino más. Él había nacido en el norte, allá en
en el Alto Perú. Después sus padres vienen aquí y pasa de comerciante y termina militar como todo varón vecino de Buenos Aires con las invasiones inglesas, y ahí termina conduciendo Patricio y termina aprendiendo y eso. Y era, digamos, era tranquilo, porque teníamos, o sea, Moreno y Castel eran dos jacobinos y, viste, Belgrano era prudente. No era que no supiera igual o más, pero sabía con qué bueyes araba. Sentido común, digamos. Sí, era prudente, Claro, o sea, el manejo prudente. era prudente. Moreno así le fue. Claro. ¿Sí? Saavedra era más... Saavedra era tranqui. Y cuando tuvo muchos líos, se pasó a Chile. Y de allá de Chile, después O'Higgins le pidió a San Martín que lo traiga para este lado de Argentina, que todavía no era Argentina, era Provincia Unida, y San Martín le dice, bueno, lo destina a San Juan. ¿Fue real o mito esa tremenda rivalidad que se planteó en aquel momento entre Moreno y Saavedra? Y hubo, sí, los morenistas, no sé si tanto Moreno con Saavedra, pero los morenistas sí. Bueno, de hecho, French y Beruti tuvieron que... Bueno, aunque uno se ríe, Beruti era un militar y había estudiado en el Colegio de Nobles de Madrid. Claro. Era un militar. Y French también, la capacidad que tenía French para levantar Buenos Aires, que había sido cartero. Había sido cartero. Claro. Entonces no era que escribía tanta gente, tenía correo, él controlaba correo, él conocía a todo el mundo. Por eso le levantaron la ciudad. ¿Sí? Estos dos que vos decís, ¿estos quién son? Los chisperos. Los chisperos. ¿Por qué se le decía los chisperos? Pero algunos dicen porque tenían fusiles que hacían chispa, pero en realidad le decían chisperos porque andaban incendiando todo. Todo lo que podían incendiar, o sea, en el sentido figurado. Si lo traigo al hoy en el fútbol, los barra brava eran. Claro. Eran los barra bravas, ¿no? Haciendo eso, sí. Cuando uno dice incendiar, no es que se hacían fuego de verdad, incendiaban. Sí, eran. No, estos dos eran terribles. Después Beruti anduvo también por el norte, en el ejército del norte. Todos terminaban yendo y viniendo. Y todos yendo y viniendo, ¿viste? Claro. Todos. Bueno, Tana, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en Artículo 14. No, gracias. Esta vez todo un planteo de lo que fue la parte política del 25 de mayo internacional. Porque la otra vez hablamos del Cabildo. No, del Cabildo. Claro. Y también la menciona a la madre de la patria, así como la mencionó Belgrano, ¿no? Sí, que, sí, bueno, sí. Tarde, pero vienen los... Pero hay muchas madres, viste, que sí que han combatido. Manuela Pedraza, la tucumanesa, por ejemplo, ¿no? Sí, tenés bueno, pero Manuela Pedraza tiene una calle en la Ciudad Autónoma, por ejemplo. Sí, no, hay muchas, en realidad hay muchas mujeres así. Lo que pasa que... La historia hizo que no salgan a la superficie. María Remedios, viste, estuvo muchos años, por lo que se ve, muchos años combatiendo. Muchos. Claro. Y eso vale. Vale. Muchísimo. Tana, gracias. No, gracias por estar en Artículo 14. Gracias a vos. Hasta luego. Chao.